Amén. Bueno, gracias al Padre por tener otro Shabbat acá con las hermanas, que vamos a estudiar el capítulo de Efesios 4, hermosísimo para mujeres de oración, nos va a servir un montón y sobre todo en el aspecto de que podemos ayudar a otras personas y otras hermanas a través de este estudio. Y también recordar quién nos ayudó a nosotros cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, quién estuvo con nosotros, estuvo orando. Pues bueno, es un capítulo muy hermoso, por eso vamos a ver la mitad este Shabbat y el próximo lo terminamos de ver este hermoso estudio. Amén. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre amado, por este tiempo que nos has regalado, Señor, por este Shabbat, Señor. Bendita sea tu palabra, Padre, que nos corrige, Señor, Padre, que nos hace ver los errores que humanamente cometemos, Señor, que nos enseña a ver eh, los defectos que tenemos con nuestra carne, Padre amado. Gracias por este estudio, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, poniendo las palabras en mí, Señor. Toda palabra que no dé fruto, Señor, Padre, sácala de este estudio, sácala de la vida de mi hermana, Señor, y bendice a cada una de ellas, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, que aprendemos de ti, Señor, de tus palabras porque una vida sin ti, Señor, Padre, es complicadísima, Señor. Y tenemos la esperanza, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor, que nos cuidas, que nos guías y nos proteges, pero también nos corriges, Señor, papá, y nos das lecciones de vida. Bendito y santo eres tú, Padre amado, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, hermanas. Bueno, este estudio de Efesios 4 lo he denominado efecto de rueda dentada y les voy a explicar por qué. Em, Siempre fui bastante independiente, me independicé a temprana edad de mi familia, me fui a estudiar afuera, ¿no? A diferencia de mis hermanos, pues siempre, yo dije, siempre bastante independiente, ¿no? Hacía mis cosas sola. Y y entré en mm, en ese aspecto de decir, soy independiente, yo hago mis cosas solas y me costaba pedir mucha ayuda, me costaba. Entonces yo sé que hay muchas hermanas aquí también que que nos cuesta pedir ayuda porque a veces pensamos que las otras personas no nos van a ayudar de la manera que nosotros que vamos a querer no, o simplemente creemos que nosotros lo podemos hacer mejor y somos perfeccionistas. Y bueno, cuando yo me casé, mi esposo es todo lo contrario. Él a cada rato me pedía ayuda y yo decía, pero ¿por qué no puedo hacer las cosas solo? Y él pedía consejos. Ah, voy a hacer tal proyecto, voy a pedir consejos. Y para mí eso era muy raro. Porque yo le decía, ¿por qué pide consejos? O sea, usted cree en usted, ore el Señor y ya. Y él me dice, no, yo mira, porque es importante pedir consejos, sobre todo como dice la palabra de los sabios. A mí me costaba, es algo que lo he venido trabajando gracias al Señor y gracias a mi esposo que le he podido ver de que no es mala pedir la ayuda, ¿no? Entonces, hace un mes él me dice, amor, quiero contarte de algo que el Señor puso en mi corazón y se llama el efecto de la rueda dentada. Bien, entonces vamos a leer un poquito el efecto de la rueda dentada. Esta es la introducción, la escribió mi esposo. Dice, para que un humano o una persona mantenga disciplina a largo plazo en cualquier actividad, eh, de venir, bueno, cualquier actividad que tenga que hacer con alguien, necesita a alguien, otra persona con mayor disciplina que nosotros mismos, para que encaje contigo en tu forma de ser, en tu pensamiento, y entonces te haga mover para generar atracción, para que así podamos avanzar, que nosotros, siendo el más pequeño, comencemos a formar una disciplina. Pero también nosotros que somos pequeños somos fuertes en otras cosas y también comenzamos a empujar a esa persona que avance. Y así los dos vamos avanzando engranados uno al otro. Cuando uno está solo, que puede tener el riesgo de desmotivarse o dejarlo como lo dice en la palabra, ¿no? Como dice la palabra que son dos mejor que uno. Bueno, un mensajito rápido que mandó mi esposo. Bueno, lo que trata este efecto de la rueda dentada, mi esposo me decía que es necesario nosotros que tengamos una persona que nos ayude o nos impulse para algo que vayamos a empezar. Sobre todo y muy importante que sea una persona del Señor. Y yo estaba con esto de que quería empezar a hacer ejercicios, ¿no? Y no encontraba porque no coordinaba los horarios con mi esposo, no quería ir a un gimnasio y no tenía como también una motivación, no tenía a alguien que, bueno, vamos y a mí le empecemos.
Y justamente me escribió en ese día una amiga que hace gimnasio por aquí muy cerca y todas son mujeres. Y es en la mañana, en un horario donde justamente el chiquitín está dormido, entonces no tengo ningún problema. Y ella me dice, Yami, no te preocupes, yo te paso viendo todos los días, vamos y venimos. Entonces en ese momento yo dije, wow, gracias Señor, porque yo venía orando por esto y dije, wow, aquí sí funciona esta teoría que dice mi esposo del efecto de la rueda dentada, que necesitamos otra persona que pueda estar superior a nosotros en algo que queremos aprender o hacer, y esta persona nos comienza a enganchar. Pero es necesario que estemos los dos juntos para que esto pueda moverse. Más adelante vamos a ver diferentes tipos de este movimiento de rueda dentada y cómo el Señor es magnífico en todas las cosas que hace, lo podemos aplicar en la palabra del Señor. ¿Bien? Y es justamente lo que vamos a ver en Efesios, porque en Efesios lo que se trata es que vamos a ver cómo el Señor pide que nosotros seamos un solo cuerpo, una unificación, ¿no? Para que nos podamos apoyar los unos con los otros. Y es necesario estar unidos, porque si no estamos unidos, tanto en pensamiento como en sus creencias, en sus mandamientos, en sus fiestas, si no estamos unidos en eso, eh, no se puede cumplir lo que el Señor da para nosotros. Aunque sabemos que sí, las promesas del Señor se van a cumplir, pero es necesario el Señor. Por eso en Efesios vemos que se demanda esta unión del cuerpo del Señor. Disculpen que ahí dice Josué 15, pero no es Josué 15, lo copié. Entonces vamos a recordar lo que vemos aquí en Efesios 4. ¿Quiénes son los destinatarios? Que ya lo vimos, ya lo hemos visto en los otros, ¿no? En los otros estudios. Va directamente a la iglesia de Éfeso y a los creyentes que son considerados aún gentiles, ¿no? Recordemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad rica, comercial y a la vez pagana. Recordemos también el culto a Artemisa, la hermosa introducción histórica que nos dio Avi la semana pasada. Era un centro de brujería, idolatría y filosofía. Pablo predicó ahí más o menos unos 2 años, lo vemos eso en Hechos 19, y la iglesia enfrentaba el desafío de vivir una fe auténtica en medio de una cultura contraria a Dios, pero sobre todo una cultura que tenía mucho dinero. Era una cultura que tenía un poder económico, de religión, de idolatría. Entonces, si la iglesia se enfrentaba ante eso, se enfrentaba ante un poder muy grande, y es lo que muchas veces vemos actualmente, ¿no? Personas que no creen en el Señor, que están completamente fuera de los parámetros del Señor, y muchas veces pueden ser nuestros jefes o personas que están adelante de algo, y nosotros decimos, ¿cómo es posible? Él es un gigante, ¿no? ¿Cómo podemos ir en contra de esa persona? O en contra de lo que esa persona está haciendo porque tiene mucho poder. Bueno, lo mismo pasaba en aquel entonces en Éfeso, era un desafío poder estar con esta fe auténtica. Por eso es que acá nos recordaba, ¿no? Pablo, a través también de sus cartas y también del pueblo y de los creyentes y los que llamaban a los nuevos creyentes a hacer muy hincapié en la palabra del Señor, de no separarnos en la palabra del Señor. Entonces, a partir de este capítulo, vamos a ver un poquito lo que es el aspecto doctrinal en nuestras vidas. Esa doctrina que el Señor demanda de nosotros como creyentes. Bueno, el versículo clave aquí, no veamos foto. El versículo clave es solícitos, es el versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver en Éfeso 4, en este capítulo, en Efesios 4, perdón, en este capítulo, la palabra paz constantemente, ¿no? Haciendo referencia al príncipe de paz, que es nuestro Mesías, y la paz entre los hermanos, el respeto, el considerar los diferentes pensamientos, pero en un tono de paz. Y antes de empezar con los versículos, vamos a leer eh, Isaías 9, ¿no? Vamos a leer Isaías 9 del 1 al 7. ¿Y por qué vamos a leer esto? Porque vamos a entender la importancia de todo lo que va a decir Pablo a continuación. Lo vamos a ver en la importancia de nuestro Mesías, ¿no? ¿Por qué tenemos que cumplir esta doctrina nosotros como creyentes? Porque está nuestro Mesías adelante de nosotros. Entonces vamos a leer.
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria en camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicase la gente y aumentase la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Em, no siempre vamos a estar en angustia, llegará el tiempo en que todo va a resplandecer, como dice acá, nos va a resplandecer la luz sobre nosotros. Tenemos a nuestro Mesías, gracias a él podemos acceder a cumplir lo que vamos a ver ahora. Mm, gracias al Padre que nos impulsa a tener paz entre los hermanos, paz entre los ministerios, paz en el primer ministerio que es nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y gracias al Señor, pues bueno, vamos a leer Efesios 4 de una manera distinta, sabiendo de que tenemos que cumplir esto para agradar al Señor, para saber que estamos dentro de su trono. Y vamos a empezar. El versículo 1 y 2 dice, yo pues, preso en el Señor, primero lo voy a leer todos los versículos que vamos a leer ahora para tener un solo pantallazo. Vamos a leer hasta el versículo 16, vamos a hacer el estudio hoy. Y dice, unidad del espíritu o unidad de las mujeres de oración o el engranaje. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso capítulo! Em, como nos dice acá, ¿no? Que se ayudan mutuamente, nos ayudamos mutuamente.
Y siempre pienso en mujeres de oración los días miércoles, a veces que no he podido estar. Digo, ay, me da algo en el corazón. Yo digo, ay, como que ese día no estoy ayudando a las hermanas, porque oramos mutuamente por la petición de la hermana. Entonces, el Señor también nos demanda estar pendientes y ayudar a nuestros hermanos en la fe. Vamos a empezar con el versículo 1, dice, yo pues, presos en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Y nosotros hacemos la pregunta, pues, ¿cuál es la vocación de la cual nosotros fuimos llamadas? Eh, Primero y principal, el Señor, la vocación principal es llevar su palabra, no sobre todo llevar una vida que elegimos al Señor, sino una vida que cumplimos los mandamientos. Esa es nuestra primera vocación. Pero después el Señor, personalmente, así como nos ha dado dones personales, que los vamos a ver más adelante, también tenemos una vocación que el Señor nos ha llamado en los lugares donde nos ha puesto, ¿no? Y muchas veces las hermanas, bueno, ¿en dónde sirvo al Señor? ¿Cuál será mi llamado? Y sí, es importante hacer esas preguntas y entrar en tiempo de oración, porque el Señor nos ha dado todas las características para que esa vocación que nos ha dado, esos dones, podamos testificar el nombre de Él. Y no les podría decir, bueno, cada quien cuál sería su vocación, ¿no? Pero sí podemos hacernos estas preguntas para ver dónde el Señor nos ha puesto, en qué ministerio nos ha puesto, ¿no? Eh, si ya yo tengo la verdad avanzada edad, no sé si el Señor tiene un ministerio para mí. Quizás ya estás en un ministerio y no sabes qué es ese ministerio. Entonces es importante, por ejemplo, realizarnos estas no preguntas, sino ser puntuales en lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la vocación por la cual fuimos llamadas después? Y la primera principal, que es guardar sus mandamientos y llevarlos, ¿no? Primero es ver el contexto donde estamos situadas, en qué ciudad, cómo el Señor me ha puesto quizás en algún trabajo, o estoy en mi casa, tengo tres, cuatro hijos, o tengo solo un hijo, no, recién estoy casada, ¿no? Vamos primero a ver ese contexto, ¿no? Segundo, vamos a analizar nuestro contexto con paciencia, vamos analizando, bueno, Señor, quizás yo estoy recién casada y mi vocación en este momento es servirle a mi esposo, porque ese es nuestro primer ministerio, entonces vamos con paciencia y poco a poco el Señor nos va abriendo el corazón para confirmar esa vocación delante de Él. Bueno, otro punto puede ser sin despreocupar nuestro llamado principal, que es el hogar. Me acuerdo que cuando nosotros hicimos el prematrimonial con mi esposo, que nos dio Links y Maru, y lo primero que ellos nos daban como consejo es que el primer año de matrimonio seamos los dos, que no entremos en deudas grandes, que no entremos, ay, para tener la casa de ensueños comencemos a trabajar mucho, mucho, ¿no? Sino es que nos dediquemos uno al otro, ¿no? Y me pareció un consejo hermosísimo porque por lo general uno cuando se va a casar dice, voy a hacer algún préstamo para hacer una boda grande, para invitar a todos, y cometemos esos errores o nos casamos y ya entramos a comprar una casa, o bueno, yo trabajo horas extra y tú también para poder tener la casa, porque como que vinculamos la casa, el objeto físico, con el matrimonio. Y en realidad, como decía nuestro amigo Link, primero tenemos que construir el hogar y después la casa. Y esos consejos, bendito sea el Señor que puso personas, ruedas dentadas alrededor de nosotros, que nos dieron esos consejos que nos sirvieron un montón en el primer año. Y lo vemos nosotros ahora en los frutos de nuestro matrimonio, no despreocupar lo que es principal, que es nuestro hogar. Entonces, es importante ver de que, bueno, sí, quizás yo soy buena para esto, pero por el momento el Señor me ha dado un nuevo ministerio que es el matrimonio y tengo que rendirle al matrimonio. O el Señor me ha dado un hijo, rindo mi tiempo a mi hijo porque es el momento que el Señor me ha dado esto. También orando y ayunando, que es lo principal, ¿no? Orando y ayunando, Padre, eh, gracias por mi matrimonio, por lo que tengo, gracias por mi familia, soy una chica más joven, aún no me he casado, pero quiero casarme. Padre, ¿a dónde?
¿dónde puede ser mi llamado? ¿A dónde te puedo servir más allá de servir a mi familia? Y siempre alabarlo, ¿no? Seamos un empleado feliz. Como yo digo, seamos un empleado feliz delante del Señor. Señor, gracias. Agradecerle con serle fiel con sus diezmos, con las ofrendas, alabarlo, cantarle, para que seamos un empleado feliz, para que el Señor nos vaya guiando en el lugar donde nos hayas puesto. Gracias, Señor. Yo me acuerdo cuando fuimos a Solferino con las chicas allá en Descubre la Biblia y nos habían puesto a nosotros cocinar el día anterior para Shabbat y era un montón de gente, era como 70. Y nosotros en la cocina, y Abby era que picaba lento. Y yo, ay, pica más rápido que no vamos a llegar. Y Abby me decía, con felicidad, Yamila, tranquila, que sí vamos a lograr. Entonces yo me desesperaba. Y, cuando estaba escribiendo esto, siempre me acuerdo del empleado feliz, porque Abby me decía, vamos con tranquilidad, que sí vamos a llegar agradeciéndole al Señor, porque estamos en el ministerio de la cocina. Entonces yo sabía que no íbamos a llegar porque la cocina eran 70 personas, pero bueno, no sé cómo hizo el Señor y llegamos con la tranquilidad del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, ser un empleado feliz. Y con esto, quizás alguna hermana que desea servirle, Señor, yo tengo esto de aquí, ¿cómo te puedo servir? Pues bueno, les dejo estos tips, estas cosas puntuales que en algún momento a mí me sirvió y que lo podamos poner en práctica para ver justamente la vocación que fuimos llamadas, después de, obviamente, la primera y principal, que es llevar su palabra. Y nos dice que acá que vamos a llevar esta vocación con toda, en el versículo 2 humildad, mansedumbre y paciencia. Ay, qué duro nos toca personalmente a mí estas tres palabras, humildad, y a mí la mansedumbre y paciencia. Y la primera persona que se me viene a la mente es nuestro Mesías. ¿No? Como dice, Señor, qué humildad tenías, con qué mansedumbre, con qué paciencia en estos tiempos donde estas palabras son tan difíciles de aplicar. Veo que estas características, estas cualidades, la veo mucho en las personas adultas, sobre todo en los adultos mayores. Hay mucha humildad, mucha mansedumbre, paciencia. Quizás ellos vivieron otros tiempos, quizás no están tan sobreestimulados como lo estamos nosotros, y podemos aprender. Y es lo que también nos dice acá Pablo con toda su experiencia y sus años, nos está dando estos consejos a través de la hermosura de lo que él vivió. Y en esta semana habíamos visto un estudio con mi esposo de que actualmente en los trabajos casi ya no hay gente adulta. Todos los cargos y los trabajos los llevan la gente joven, ¿no? Y, y que justamente decía que había era un estudio médico en la cual decía que estas personas que sufrían más ansiedad y sufrían como de soledad y depresión eran personas jóvenes que estaban en altos cargos. Era un estudio hecho, si bien no lo recuerdo, en Finlandia, creo que es por allá. Bueno, y estas personas tenían puestos, tenían 27, 26 años y ya eran presidentes de una compañía, estaban gerentes de algo, y yo decía, wow, a esa edad yo no tenía esos cargos. Y nos dábamos cuenta de que estas personas, ¿no? Una de las causas que decía este estudio era porque ellos llegaron directamente, ellos sentían esta presión porque llegaron a tener este cargo y no tenían mucha guía, no tenían de quién tomar consejo porque todos los que estaban dentro de su trabajo eran nuevos, eran jóvenes. Y ahí mi esposo súper sabio decía la importancia de tener gente sabia, adulta en los trabajos, de que actualmente los quieren sacar rápido o ya los quieren jubilar o nadie quiere escuchar al profesor antiguo, viejo, porque dice, ¿qué vas a ver? Ya no está actualizado, ¿no? Y la importancia de ver esas teorías antiguas, ¿no? De los antiguos que nos dicen la palabra del Señor y que pasó también con Jeroboam, si mal no recuerdo, que no hizo caso a los adultos, sino que escuchó a sus amigos, sus consejeros más jóvenes, y le falló. Y su reinado duró muy pocos días, ¿no? Justamente por eso. Entonces, em, digo, lo hermoso de escuchar a una persona con experiencia y que actualmente no vemos mucho en los cargos, sino vemos muchas nuevas teorías,
de los jóvenes, ¿no? Y no nos olvidemos que las palabras de los antiguos son sabias. Eh, si bien hay que actualizar ciertas cosas, pero es la palabra con la cual sigue firme y hay evidencia de eso. Y vemos en Mateo, versículo 11 al 29, que dice, llevad mi yugo, dice nuestro maestro, nuestro Mesías, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde es el Señor. Y personalmente yo no puedo decir que soy manso y humilde porque sí me cuesta esas cosas. Y digo, Señor, ¿qué tanto me falta, ¿no? Para hacer esto que es tan sencillo, que es ser manso y humilde delante de ti. Y el Señor nos da el ejemplo de que Él es así. También nos dice en 1 Timoteo 1:16, pero Dios tuvo misericordia de mí para Cristo Jesús, que me usara como principal ejemplo de su paciencia aun con los peores pecadores. De esta manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Entonces, cuando aquí Pablo nos dice que esta vocación lo tenemos que llevar con toda humildad, mansedumbre y paciencia, ya está hablando de nuestro Mesías, obviamente porque Él tiene que hablar de las características de Él. Entonces, lo que vamos a ver en este estudio es la característica completa de cómo llegar a ser un varón o una varona, una mujer perfecta con las características de nuestro Mesías. Continuamos. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y esta unidad de la paz tiene que ver, esta unidad de la paz y el vínculo de la paz con la restauración. Pablo estaba hablando de una restauración, porque recordemos que en aquel momento estaban naciendo nuevas congregaciones, nuevas iglesias, se estaba llevando la palabra. Entonces, quizás, y existía, que se estaba separando un poco la palabra, ¿no? Que quizás no se estaba llevando por completo la palabra o lo que pasa actualmente es que adaptamos la palabra al público, ¿no? Y no decimos tajantemente lo que tiene que, como lo dice en la palabra. Entonces Pablo también estaba advirtiendo eso, ¿no? Guardemos la unidad del espíritu. Y esto tiene que ver con la restauración y el comportamiento de nosotras para lograr esta restauración. Y como nos dice acá, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a ver cómo podemos lograr esa unidad, porque con esa unidad que somos un solo cuerpo, ¿cómo lo podemos ver? Acá les traje un poquito de ejemplo de cómo funciona este engranaje. A mí me impactó bastante porque yo no conozco nada de esto, ¿no? Pero ya analizando un poquito más, yo dije, wow, qué hermoso como esto que el Señor también está en este asunto, porque el Señor está en todos los asuntos, como a través de este ejemplo de estas dos ruedas en tamaños, nos da el ejemplo también en los versículos bíblicos de cómo comportarnos a nosotros como cuerpo de Cristo en la unidad de Él. Y en la primera, cuando es una rueda grande y una rueda chiquita, y la rueda grande, ¿no? Es la que da el movimiento a la rueda pequeña, eso es multiplicador de velocidad. Cuando tenemos dos ruedas del mismo tamaño que ruedan al mismo tiempo, es una velocidad normal, constante. Y cuando vemos que la rueda chiquita está rueda y rueda la rueda grande, vemos que hay una reducción de la velocidad. Con el primero, que es el que más nos anima, que es el multiplicador de la velocidad, vamos a tener el ejemplo en Job 12:12 que dice, en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Entonces nosotros necesitamos una fuerza superior para mover, para que haya un multiplicador de velocidad. Y este multiplicador de velocidad son los ancianos que tienen la palabra del Señor. Hermanos que tienen más conocimiento de la palabra, nos pueden llevar a que haya un multiplicador de la velocidad de la palabra del Señor. Esto a mí me pareció genial porque eh, uno de los consejos que mi mamá siempre me daba de chiquita es, hay que arrimarse al buen palo, ya me la si usted ve que esos amigos son buenos, que los lleva a hacer buenas cosas, vaya y acérquese a ellos. Y cuando yo empecé un poco los caminos del Señor, me acuerdo que yo
visitaba bastante a Maru, a Abby, ¿no? Iba a las reuniones porque yo dije, no, aquí son buenas personas, hay testimonio. Y si estoy aquí, me estoy arrimando al buen palo. Y había un multiplicador de velocidad, ¿no? Entonces, ser también conscientes y de que tenemos una persona delante que tiene más conocimiento que nosotros, y eso nos va a ayudar a tener más conocimiento del Señor. Y también, como dice en la palabra del Señor, que tenemos que ser fiel a esas personas que nos han ayudado y que nos han dado la palabra del Señor y no ser, eh, incluso ser bondadosos con estas personas, con esta rueda, la rueda más grande, con estos multiplicadores de velocidad. ¿Qué pasa cuando podemos estar a la misma par, ¿no? Podemos tener los mismos conocimientos. Hay una velocidad normal, ¿no? Media estancada, no estancada, pero normal. Y en Segunda de Pedro podemos ver un ejemplo. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, tenemos que crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué pasa aquí con esta rueda que está normal? Pues tenemos que buscar una rueda más grande, porque como dice en su palabra, tenemos que crecer en la gracia del Señor. Eso puede pasar como en los matrimonios o en los grupos. A veces que estamos en los grupos y dice, bueno, eh, tenemos que hacer un nuevo estudio o vamos a hacer que nos conectemos de manera distinta, o bueno, algo nuevo es que, por ejemplo, ahora nos estamos reuniendo acá en la congregación todas las cenas de Shabbat. Eso es un crecimiento. Entonces pasamos de hacer una rueda constante a ser un multiplicador de velocidad, porque el Señor nos demanda. Es como los matrimonios, ¿no? Con mi esposo ya estamos estudiando una palabra, pero a veces vemos que seguimos en lo mismo, ¿no? En la misma palabra, no avanzamos. ¿Y qué pasa? Ay, amor, ¿qué te parece si todos los miércoles nos levantamos en la madrugada, aprovechando que tenemos ayuno con las mujeres oración, y oramos como matrimonio, ¿no? Y él me va a decir, ay, es que es muy temprano. Bueno, pero lo podemos hacer, porque esos cambios son los que nos dicen, según de Pedro, vamos a crecer, vamos a comenzar a tener una rueda más grande para que haya este multiplicador de velocidad de su palabra. ¿Y qué pasa cuando hay la rueda chiquita, que también es importante, y quiere llevar a la rueda grande? Hay un reductor de velocidad, se disminuye la velocidad. En 2 de Timoteo nos dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No es de malo que nosotros los más pequeños queremos avanzar con los más grandes, pero va a haber una reducción. Ahora, esa reducción es negativa, no necesariamente, porque vemos en la palabra del Señor que de los jóvenes también se puede aprender. Entonces, esta reducción de velocidad lo podemos entender como si fuera un crecimiento para la rueda pequeña, ¿no? Y, y eso a mí me pasaba una vez cuando nosotros en Buenos Aires hacíamos las reuniones presenciales de Shabbat. Y me acuerdo que a mí me gustaba dar los estudios como ahora. Y un día Maru, y quien cuidaban a los niños era Andreita y Dani, me acuerdo. Era Andreita y Dani o Dani, bueno. Entonces solo ellas se encargaban de cuidar a los niños. Y un día Maru me dice, bueno amiga, ¿qué te parece si hoy día cuidas a los niños? Y yo, ¿qué? Ay, no, todos esos niños todo el día. No, y le digo, ay, Maru, pero no puedo hacer yo un estudio. Y dice, no, amiga, hoy día vas con los niños, los vas a cuidar. Y bueno, entonces yo en ese momento me di cuenta, ay, puedo hacer cosas para los niños, puedo hacer para que ellos pinten. Entonces en ese momento yo dije, quizás no voy a crecer en tanto estudio porque no voy a estar estudiando, pero voy a reducir la velocidad porque hay los nuevos que estas ruedas chiquitas necesitan conocer del Señor. Entonces, a veces se reduce la velocidad porque estamos enseñando a otro o porque el conocimiento que el Señor nos ha dado lo estamos implementando al otro. Y eso también es súper valioso. Que ahora actualmente que estamos en una generación de avanzar, 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 de dinero, 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 de haz cursos, haz cursos, haz cursos, vas a ganar más que sí que en las redes, que esto y lo otro. Decir, me voy a plantar para poder enseñarle a otro yo sin tener ninguna ganancia, pero para poder enseñar a otro que está menor a mí y voy a reducir la velocidad, también es necesario.
Y yo, hermanas, no sé, pero yo aprendí un montón de esta teoría de mi esposo de la rueda. Yo dije, Señor, wow, wow, ¿cómo necesitamos? Nos necesitamos a unos con otros. Nos necesitamos. Eh, Podemos decir que la señora Esther es un multiplicador de velocidad, ¿no? Yamilita, ¿cómo va con el estudio? Y yo, no avanzó con el estudio. Un multiplicador de velocidad, ¿no? Hermanas, nos vamos a conectar cuando estamos haciendo el estudio. Maru envía una fotito o alguien manda una fotito del estudio para animar a las otras hermanas que se conecten. Es un multiplicador de velocidad. Y es lo que nos pide acá Pablo y en la mayoría de cartas de Pablo es de ayudarnos y motivarnos unos a los otros. Continuamos. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad. Bueno, y ya lo leí, el 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces tenemos que entender esto, una sola esperanza, un solo cuerpo, hermanas, que nosotros sabemos las profecías del Señor, sabemos que tenemos que cuidarnos como un solo vínculo, cuidar a mi hermano, estar pendiente de él y animarnos en la palabra del Señor. Y asimismo, si un hermano está haciendo lo incorrecto, con amor, decirle tal cual como tiene que ser las cosas para volverlo a reconfirmar en los caminos del Señor. Versículo del 5 al 7. Un Señor, una fe, un bautismo, nos dice el Señor. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que le está diciendo Pablo eh, en esta carta es reafirmar lo que ya hemos visto, pero en resumidas cuentas, ¿no? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor dice que si bien tenemos un Señor, una fe, un bautismo, también tenemos dones personales que el Señor nos ha dado para sacarlos a flote. Medida del don de Cristo es un don personalizado, los dones espirituales que Él da a cada uno de los creyentes. Hay dones, bueno, diferentes tipos de dones que nosotros vemos acá. Eh, no encontré un video y lo estuve buscando, no lo encontré. Es un poquito fuerte, pero hablaba de cuando el Señor vaya a llamarnos a nosotros. Entonces llama a Amalia y le dice, Amalia, sí, Señor, es que yo me quise dedicar a ser contadora, pero Amalia, yo no te llamé a ser contadora, yo te llamé a que seas buena madre, ¿no? Pero tú quisiste ser más contadora, sí, Señor, pero como, bueno, era un video un poco fuerte diciendo como que el Señor nos ha dado un ministerio. Y después sale llamando a una madre y la madre le dice, Señor, perdón, yo no me dediqué a nada más que a criar a mi hijo. Y el Señor le dice, para esto fuiste llamada, porque tu hijo dio el fruto de lo que yo quería, no es lo que tú quieres. Y esos dones personalizados a mí me toca mucho porque eh, en estos tiempos es mucho de para qué eres buena, cuál es el don que el Señor te da, cuál es el don personal que tienes, eh, que si eres emprendedora, ¿no? Hay tantas cosas que vemos. Y, y a veces cosas sencillas como una madre que está en su casa criando a su hijo, no lo notamos como un trabajo, no lo notamos como un don, no lo notamos como algo importante para nuestra generación. Simplemente es una madre y cómo actualmente vemos que el rol de la madre se está dejando a un lado. En los trabajos es más fácil decir, bueno, contrata a alguien para que te cuide a tu hijo y tú ven a trabajar. Que hay casos que pueden ser así, porque no sabemos las condiciones económicas. Pero es tan fácil para el mundo separar ese asunto de la madre o que no es importante ser madre y nos estamos olvidando que puede ser un don. Hay mujeres que son especialistas en ser madres, dar consejos. Eso es un don. El Señor me ha dado dones a mí personales y actualmente sentí el llamado del Señor de ese don que a mí me ha dado, llevarlo a las más chiquitas, a las niñas, porque me doy cuenta que viene una generación muy abrupta en cuanto al tema de imagen y sé que las más chiquitas, las nenas, pueden sufrir eso. Y el Señor, estuvimos orando con mi esposo 2 meses, orando, Señor, ábrenos las puertas de un trabajo en el cual yo no me pueda separar tanto de mi hijo. Y el Señor me abrió esto. Y bendito sea el Señor, porque le dije a mi esposo,
yo siento este llamado para estar con las niñas, enseñarles eh, dotes de costura o de moda o de cómo combinar telas, ¿no? Pero de una manera santa y pura, ¿no? Por eso es importante en las mesas de trabajo cuando estoy con ellas, guiarlas a que ellas puedan tener pudor incluso en la vestimenta. Y le agradezco al Señor porque dije, Señor, o sea, con mi don, con lo que tengo, no quiero ser ay, la gran Yamila que puede hacer cosas, sino agradarte a ti, agradar y poder ayudar a otras personas, sobre todo a los niños, a los infantes que están empezando. Y el Señor me ha puesto ahí y es un trabajo importante, o sea, es un trabajo que me lleva esfuerzo. Y, pero es un don que el Señor nos ha dado como cada una de nosotras, un don personalizado, que sabemos, hermanas, que cada una de ustedes tiene un don. Hay hermanas que son excelentes eh, personas que escuchan a otras personas, ¿no? Se sientan, las escuchan. Eso es un don también. Diferentes tipos de dones que tenemos aquí, las mujeres de oración. Entonces, por eso dice que el Señor a cada uno nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, el don que nos dio cada uno, a cada uno. Y esta palabra dones, esta palabra don, como aquí decía en versículo 8, continuando el versículo 7, dice, conforme a la medida del don de Cristo, el versículo 8 dice, por lo cual dice, y ahí eh, esto lo recalca o nombra el Salmo 68, que dice, subiendo lo alto, llevó la cautividad, llevó cautiva la cautividad, o sea, se llevó todos nuestros pecados y dio dones a los hombres. O sea, cuando el Señor fue a su gloria, entró, se llevó todos nuestros pecados, automáticamente nos da esos dones. Y la palabra dones en su original quiere decir regalo. Entonces, todas hermanas tenemos dones, porque el Señor automáticamente, cuando entramos a su presencia, nos rendimos ante Él, nos limpió, nos purificó, se llevó nuestros pecados, automáticamente nos dio los dones de regalo. Entonces, es hermoso porque todas tenemos dones. No nos vamos a sentir mal, porque dice, ¿cuál será el don que el Señor me dio? Es un regalo, el Señor te lo dio como regalo, no como algo, un trabajo forzoso a cumplir, es un regalo, hermanas. Y yo puse acá esta frase, que Cristo, nuestro Mesías Yeshua, subió a lo alto, triunfó, nos liberó y ahora nos da dones para servirle a Él. Si usted, hermana, es la mejor haciendo sándwiches, eso es un don, la cocina. ¿Cómo podemos servir a los hermanos? Quizás invito yo que sé cocinar, quizás invito a nuevas personas para que coman y les voy hablando del Señor. Eso es un don. Nuestra hermana Yelena, me acuerdo, ella hace unas pintadas hermosas en las uñas y dice que ahí de a poco le va hablando del Señor. Eso es un don. Entonces, todo el don que el Señor nos ha dado, ir tirando poco a poco su palabra, sus mandamientos. Versículo 9. Y esto de que subió, dice Pablo, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, lo que nos dice Pablo es que aquel que es glorificado se puso al nivel de nosotros, hermanos. Sufrió y estuvo acompañándonos de lo que nosotros de lo que nosotros sufrimos, de lo que nosotros pasamos. El mejor líder es nuestro Mesías, porque Él estuvo y vivió tal cual lo que nosotros tenemos que vivir a través de la humanidad. No es que Él estuvo arriba diciendo, a ver cómo sufren los que están abajo, no. Él se hizo hombre, vino con nosotros, estuvo con nosotros, vio nuestras dificultades, nuestras dolencias y estuvo, nos sanó, nos purificó, estuvo con nosotros. Entonces Pablo dice que aquel que estuvo con nosotros, eh, humillándose dentro de todo de su gran poder, se puso a nivel de nosotros, ese mismo también descendió, ¿no? Para llenar el cielo de todo y darnos dones a nosotros. ¿Dones para qué? Para seguir llevando su palabra. Versículo 11.
Y él mismo constituyó, y ahora vamos a ver un poquito de las diferencias de estas clasificaciones de personas, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, según estas traducciones, ¿no? En el original, puede que haya un poquito de similitud, ¿no? Entre estas características de las personas o denominaciones como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bien, que nosotros quizás en nuestro contexto actual podemos decir, él es un pastor o él es un maestro, ¿cuál es la diferencia? O puede ser lo mismo. Bueno, en el original hay un poco de diferencia en cada uno, que lo vamos a mencionar ahora. No es necesariamente que actualmente existen estas diferencias, ¿no? Nosotros somos siervos, siervos del Señor, llevando su palabra a través de los dones. Entonces, lo que dice el Señor acá, ¿qué significa ser un apóstol dentro de la palabra del Señor? Y según el original, es un embajador de la palabra del Señor, un delegado, mensajero, alguien enviado con órdenes. Se aplica específicamente a los 12 apóstoles del Mesías, ¿no? Y lleva un mensaje general, ¿no? El apóstol es como decir el que está adelante llevando un mensaje general, ¿no? Donde sea que el Señor lo haya puesto. La palabra profeta es un poquito más profunda. El profeta es el que, movido por el Espíritu de Dios y por tanto su órgano o es su órgano portavoz, declara solemnemente a los hombres lo que ha recibido por inspiración, especialmente sobre los acontecimientos futuros y en particular los que se refieren a la causa y el reino de Dios y la salvación humana. Los profetas. Los profetas ya se escribieron. Uno, también nos dice, otro significado es aquel que pronuncia declaraciones inspiradas en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Esto nos dice este diccionario. El profeta es aquel que el Señor le daba, que nosotros ya tenemos las profecías del Señor, ¿no? Que el Señor nos da estas profecías, que las tenemos por escritas, y es aquel que las dice tal cual como el Señor se las ha dado, ¿no? Y también es aquellos que tienen visiones personales, ¿no? Unas visiones es más personal. Y nosotros los vemos en los profetas en los profetas nosotros vemos que son más personales, eh, porque el Señor habla directamente por ellos. Por eso es que vemos un poco la diferencia entre los profetas y los apóstoles, los 12 apóstoles, porque tenían al Mesías cerca de él. ¿Y cuál es el fin del profeta? Llamar al pueblo a volver a las escrituras. Esto me impactó porque es lo que nosotros vemos en el curso básico, ¿no? ¿Cuál era el fin de todos los profetas? Que vuelvan a las escrituras. Hablaba del Mesías para que vuelvan a las escrituras. Ese es el fin del profeta. No el profeta que conocemos ahora, hermana Ana, tengo una profecía para usted. No, las profecías están escritas y las profecías son de la palabra del Señor para la restauración de su pueblo. No es una profecía de que, ay, Ana, mañana el Señor te va a dar una casa nueva, ¿no? Es una profecía que tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces, a veces le quitamos la importancia a esta palabra que el Señor ya la ha dado. Entonces, el fin del profeta es que llame al pueblo a volver a las escrituras. Maestro, lo dice este diccionario, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los nuevos escritos en el Nuevo Testamento, es aquel que enseña acerca de las cosas de Dios y los deberes del hombre. Es el que marca el camino, va diciendo, bueno, esto es lo que es, esto es lo que no es, ¿no? El maestro toma palabras de los profetas, sí, el maestro da las profecías, por supuesto, es el que enseña. Y el evangelista es un portador de las buenas nuevas, de las profecías. Actualmente nosotros hablamos sobre eh, las buenas noticias del Señor. La diferencia entre el evangelista y el maestro es que el maestro eh, te habla como a veces hacemos los estudios, ¿no? Es un maestro, el que está adelante enseñándote las diferentes opciones que hay, las diferentes traducciones, ¿no? Y el evangelista es un portador de buenas nuevas. Quizás nosotras todos somos evangelistas porque estamos llevando la palabra del Señor, ¿no? Es el nombre dado a los heraldos del Nuevo Testamento, ¿no? De la salvación por medio de Cristo, aquellos que no son apóstoles, ¿no? El evangelista es toda aquella persona que después del Mesías comienza a llevar la palabra del Señor.
El pastor me pareció el más lindo de todos, porque dice que la persona que es llamada pastor, ¿cuáles son lo que decía este diccionario? Las tareas de un pastor del Oriente Próximo, lo que se puede denominar a las 10 tribus. Es aquel pastor que vigila a los enemigos que intentan atacar a las ovejas. Es el que defiende a las ovejas de los atacantes. Es el que cura las ovejas heridas y enfermas. Es el que encuentra y salva las ovejas perdidas o atrapadas. Las ama compartiendo su vida y ganándose así su confianza. Oye, dije, wow, qué hermoso que es el pastor. Y me acuerdo de la señora Esther. La señora Esther es súper pastora porque está pendiente de los suyos. Está pendiente de la vida, los acompaña, se gana la confianza, tiene la palabra. Es como el doctor, el médico familiar del Señor. Digo así porque mi esposo también acompaña a los pacientes, pero el rol del pastor, ¿no? Es como una madre o un padre dentro de la palabra del Señor, por así decirlo, porque solo tenemos un padre, pero es aquel que está guiando, aquel que está cuidando, a diferencia del maestro, que el maestro solo da la clase, la palabra y hasta ahí, a diferencia del evangelista, que sí habla todo lo que son las buenas noticias del Señor, lo que es el reencuentro, la unificación. El pastor es el que entiende de que esta persona, el proceso es más lento que la otra persona, ¿no? Que esta persona no podemos ir a decir completamente toda la palabra del Señor, porque quizás al comprender su situación tenemos que ir poco a poco, o esta persona está un poco más preparada para ya tirarle toda la información, lo hacemos. Me pareció el más lindo de todos, personalmente, el rol del pastor, porque es el que escucha. Eh, y yo digo, bueno, ay, a veces las hermanas me escriben y no puedo responder porque estoy ocupada aquí y allá. Y digo, ay, ya mira, te falta un poquito tener esto de acá, ¿no? De estar pendiente o abierta a las hermanas. Pero también podemos decir que el Señor a cada uno nos ha dado cierto tipo de templanza y de comportamiento que es necesario. Entonces, esta de pastor me parece la más linda porque es la que está pendiente del progreso de cada una de sus ovejitas. Y todo esto el Señor nos ha dado, cómo podemos llevar su palabra de diferentes maneras, todo esto a fin, como es el versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Sí. Eh, bien, para llevarnos a la perfección. Esta palabra perfección es llegado a su fin, no querer nada necesario para la completitud. ¿Qué quiere decir? Eh, Como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que ya no deseamos más nada que el Señor, que su presencia, que su venida. Para eso estamos acá, para decir, Señor, ya nada, ya estoy esperando tu llegada, ¿no? Estamos esperando tu llegada, Padre, con todo lo que está sucediendo. Y está justamente, esa es la palabra perfección, cuando ya no deseemos nada más de lo que está aquí a nuestro alrededor, porque ya lo tenemos todo con nuestro Mesías. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, volvemos a la palabra perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante quiere decir que sacudió por olas. Por eso aquí dice, para que no seamos fluctuantes, que no vayamos por donde quiere, por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que nos digan. Que estamos en ese proceso. Y es por eso seguimos estudiando la palabra del Señor, orando con el Señor, para que el Señor, eh, para ir encontrando poco a poco la verdadera doctrina, su verdad, ¿no? Y no nos dejemos llevar por consejos de hombres, ¿no? Tener esa, esa valentía de decir, pero esto no dice en la palabra del Señor. Y no oponerse a eso, sino realmente decir, bueno, yo realmente no creo en lo que están diciendo o estos pensamientos que son de hombres, porque el Señor dice todo lo contrario. Y estar firme en eso, no dudar de aquellas dudas que tienes dentro de ti. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos versículos ya nosotros, el Señor nos ha sacado poco a poco,
nos está sacando de todo esto que tenemos en nuestra mentalidad de tantos, de escuchar a tantos hombres de Dios supuestamente y de sus pensamientos y no de la palabra del Señor. Versículo 15. Ya vamos terminando, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿no? Vemos mucho el amor, la paz, la unidad. En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelve a nombrar la palabra amor. Y esto nos llevó a un estudio que hicimos de segunda de Pedro. ¿Se acuerda de todo lo que necesitamos para crecer en el Señor? Y bueno, y cómo culmina justamente en el estudio que yo había dado hace mucho tiempo de segunda de Pedro, habíamos hecho esta pregunta: ¿dónde culmina la fe de un creyente? Y culmina en el amor. Entonces, primero tiene la fe, y dice que a esta fe le agregamos virtud. La fe es la fidelidad de la palabra. Le agregamos virtud, que es excelencia. Excelencia al momento de estudiar la palabra del Señor. Excelencia para, Señor, voy a invertir en buena Biblia, en buenas cosas para tu palabra. Excelencia. A esta excelencia, a esta virtud, le agregamos conocimiento. Y el conocimiento es de las escrituras, de observar las escrituras. A este conocimiento, dominio propio, que es nuestro objetivo, que es la meta, uno de los más difíciles de lograr, el dominio propio. A este dominio propio, paciencia. Tranquila, Yamila. Yo, hoy día querías lograr algo en el estudio, no lo terminaste, no importa, pero bueno, paciencia que en el próximo lo vas a lograr, pero tengo que lograr a llegar a ese dominio propio para lograr la meta que me propuse. A este dominio propio, paciencia, ¿no? Que es muy lindo el significado de esta palabra paciencia porque quiere decir que estoy atado al objetivo, ¿no? A esta paciencia, piedad, que la piedad, recordemos que significa temor a Dios. A esta piedad, amor fraternal, amor entre hermanos. Y a este afecto fraternal, amor, que es la cruz. Y uno dice, wow, Señor, todo lo que nos falta aún por lograr, personalmente lo digo. Y digo, qué hermoso todo esto, porque lo que estamos haciendo es que tú quieres que haya una unión, que no nos alejemos por pensamientos distintos, ni nos volvamos fríos ante el dolor o de una hermana, ¿no? Primero y principal de nuestra familia, de quién está a nosotros, de nuestro prójimo. Y, y como dice acá en versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el Señor nos dio una actividad a nosotros como mujeres. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Hasta aquí lo que nos ha dicho Pablo es que el Señor, de que tenemos el gran regalo que el Señor nos dio, que fueron estos dones, que gracias a su muerte y que Él subió a los cielos y está sentado con nuestro Padre Celestial, Él a través de eso Él nos dio unos dones y con esos dones activarlos para llevar su palabra. Pero que no nos olvidemos de la unificación del cuerpo, ¿no? De llevar este mensaje sabiendo que tenemos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo sentir, ¿no? Y tiene que ver con la unión de su pueblo, hermano. Y hasta aquí nos vamos a quedar para continuar con los próximos versículos la semana que viene, sin olvidar de que la profesión o los dones o las actividades que el Señor nos ha dado actualmente, las tenemos que rendir ante Él y agradecerle al Señor por lo que nos ha dado, porque es un regalo, hermanos. Así es que gracias al Padre, vamos a terminar orando. Bendito seas tu Señor, Padre, por este estudio, Señor. Padre, en el nombre de cada una de mis hermanas, Señor, te agradecemos por los dones, Señor, por las virtudes que nos has dado, Señor, porque quizás tenemos aquí buenas profesionales, buenas amas de casa, Señor. Alguna tiene el don de la limpieza, alguna tiene el don del dibujo, el don de cocinar, el don de hablar bien, el don de hacer manualidades, Señor, Padre, el don también de poder estudiar, de ser maestra. Padre, diferentes tipos de dones que tú les has dado, buenas deportistas, Señor, Padre, que somos excelentes en algo, Padre, y no minimizarnos, Señor, no minimizarnos ni comparándonos,
a los demás, porque ese don, Padre, que tú nos has dado, Señor, tú nos pides que te sirvamos a través de ellos, Señor, papá. Y aunque a veces consideremos que los dones pueden ser muy chiquitos, papá, pues no, Señor. Tú ahí tienes un plan, Señor, y te lo agradecemos, Señor. Yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, por cada una de esas cualidades y esos dones que les has dado a ellas, Señor, para que los sigan perfeccionando, para poder lograr ser, como dice tu palabra, llegar a ser unas varonas, un varón, una mujer perfecta, Señor, delante de ti, para tu llegada, Padre. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Te pido por cada una de ellas, Señor, y te pido perdón, Señor. Padre, si no he considerado a mi hermana, Señor papá, como esta unión necesaria y vital para la restauración de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno. Bendícela una vez más, Señor papá, y ayúdanos a orar y crecer, Señor, por este regalo que nos has dado. Bendito y santo eres tú, Padre amado, por siempre y para siempre. Amén y amén.